Historias de Jack. Empezamos. Yo nunca debí abrir aquel enlace en la Deep Web. Así empieza todo. No soy ningún experto en religión, ni en demonología, ni mucho menos en exorcismos. Solo soy un tipo curioso, obsesionado con los rincones más oscuros de Internet. A lo largo de los años me he topado con cosas extrañas. Manuales falsos de hackers, teorías conspirativas escritas con la gramática de un niño, vídeos gore que parecen sacados de una película de serie B. Nada me impresionaba demasiado, hasta aquella noche. Me adentré más de lo habitual, saltando de enlace en enlace como si siguiera un mapa invisible. La mayoría de las páginas estaban caídas o protegidas por contraseñas absurdamente largas. Justo cuando pensaba rendirme, apareció un archivo que me llamó la atención. No tenía logo, ni título llamativo, ni siquiera un formato atractivo. Solo unas letras frías, impersonales. Diario de un exorcista del Vaticano. Creí que sería una broma pesada, algún blog clandestino de un fanático religioso o de un escritor frustrado. Y sin embargo, algo en mí me empujó a abrirlo. El documento estaba en italiano, escrito con un tono cercano, casi como si el autor me estuviera hablando al oído. Lo traduje poco a poco, usando herramientas online, y cuanto más leía, más sentía que aquel texto no era una simple narración. La primera línea me dejó paralizado. Si has encontrado esto, significa que ya eres parte de ello. Nadie abre este diario por accidente. No estoy escribiendo para dejar constancia, sino para advertir. La confesión pertenecía a un sacerdote del Vaticano, un exorcista con décadas de experiencia. Nunca revelaba su nombre, pero relataba casos con detalles tan íntimos que resultaba imposible que fueran inventados. Al principio hablaba de horarios de oración, de rezos, de objetos sagrados, pero poco a poco el tono se quebraba. Ya no era un informe frío, era el testimonio de alguien al borde de perder la razón. Contaba haber visto niños hablar en lenguas muertas, adultos que de repente tenían la fuerza de 10 hombres, sombras que se movían por los rincones de habitaciones donde no había nadie más. Describía olores insoportables, como carne quemada, que aparecían sin explicación durante los rituales. Pero lo más perturbador era cómo describía lo que sucedía después. El ritual puede terminar, los presentes pueden darlo por cerrado, la víctima puede volver a respirar y hasta parecer tranquila. Pero yo sé la verdad, ellos nunca se van del todo. Se quedan ahí, en silencio, como invitados indeseados, observando, esperando a que baje la guardia. Al leer esa frase, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me levanté de la silla para encender la luz de la cocina, pero volví casi corriendo al ordenador, como si temiera que alguien aprovechara mi ausencia para añadir algo más en la pantalla. El sacerdote narraba también sus dudas de fe. Decía que había noches en las que rezaba sin convicción, noches en las que estaba seguro de que nadie le escuchaba, salvo las mismas entidades contra las que luchaba. En un pasaje escribió: «He comenzado a soñar con ellos. No importa cuánto rece antes de dormir. No importa cuántas medallas cuelgue sobre mi cama. Los veo igual, esperando en los rincones. Me sonríen y despierto con la sensación de que la sonrisa sigue allí, en la oscuridad de mi cuarto». Yo leía y cada vez más me costaba tragar saliva. Había pasado de la simple curiosidad al miedo genuino. En otra entrada del diario hablaba de un caso en Turín. Una joven poseída que había sido sometida a un exorcismo particularmente violento. Relataba los gritos, las convulsiones, los insultos en un idioma que nadie reconocía. Al final, el ritual pareció funcionar. La chica cayó inconsciente, y los presentes pensaron que el mal había sido expulsado. Todos menos él. Me quedé en la iglesia cuando los demás se marcharon. No sé por qué lo hice. Quizá porque temía que aún no hubiese acabado. Y entonces ella abrió los ojos. No eran suyos. Me miró fijamente y me sonrió, como si me conociera desde siempre. No dijo nada, solo sonrió, pero dentro de mi cabeza escuché una palabra muy clara: pronto. Esa página terminaba de golpe, con la tinta corrida, como si hubiese sido escrita con prisa, o como si algo hubiera interrumpido al sacerdote.
Yo estúpidamente seguí leyendo. Entre los documentos del diario encontré algo que no esperaba. No era texto, no eran imágenes. Era un archivo de audio. Su nombre era anodino, casi inocente. Registro 1.wav. Dudé antes de abrirlo. Me quedé mirando el cursor unos segundos, con esa sensación irracional de que si lo escuchaba, algo se rompería para siempre. Pero la curiosidad pudo conmigo. Al principio solo se escuchaba una voz rezando en latín. Reconocí fragmentos del Padre Nuestro, pero con un acento quebrado, como si la garganta del hombre estuviera reseca. El micrófono captaba su respiración nerviosa, rápida, como la de alguien al borde de un ataque de pánico. Después vinieron los ruidos de fondo, golpes sordos, crujidos de madera, como si alguien forcejeara con una puerta cerrada. Y entonces los gritos. Eran gritos humanos, sí, pero había algo antinatural en ellos. No eran lamentos de dolor, sino rugidos que parecían surgir desde lo más profundo del pecho. Voces superpuestas, varias a la vez, saliendo de una sola garganta. Me acerqué inconscientemente al altavoz, hipnotizado, y ahí lo escuché. Un murmullo bajo, grave, que no se parecía a nada humano. No estaba delante ni detrás del micrófono. Parecía sonar directamente dentro de mi oído. Una voz rota, áspera, como un órgano podrido intentando imitar palabras. La grabación se distorsionó en ese instante, y sentí un pitido agudo que me obligó a apartar los auriculares. Cerré el reproductor de golpe. El silencio de la habitación fue tan pesado que parecía sólido. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, como si cualquier movimiento pudiera atraer aquello que acababa de escuchar. Me giré hacia la pantalla. El archivo del diario seguía abierto, pero algo había cambiado. Al final, en la última línea, apareció un texto que no estaba antes. Estaba escrito en perfecto castellano. Jack, ¿por qué sigues leyendo? El corazón me golpeaba tan fuerte que me dolía el pecho. No había manera de que ese documento supiera mi nombre. No lo había escrito en ninguna parte. Nadie más sabía de esa lectura. Cerré el portátil, lo apagué de golpe, arranqué el cable de red, quité incluso la batería, como si todo eso pudiera borrar lo que acababa de pasar. Pero en lo más hondo, sabía que ya era tarde. Esa noche soñé con una iglesia que nunca había visto. Estaba vacía, iluminada solo por velas que chisporroteaban aunque no hubiera corriente de aire. En el centro, un banco de madera. Me acerqué y allí estaba ella, la joven de Turín que el exorcista describía. Estaba sentada, inmóvil con las manos juntas sobre el regazo. Me miró y sonrió. No movió los labios, pero dentro de mi cabeza escuché la palabra con absoluta claridad. Pronto. Desperté de golpe, sudando, con el corazón a mil. Eran las 3:13 de la madrugada. Y aquí viene lo peor. Mientras me reincorporaba en la cama, juraría que alguien respiraba en el rincón oscuro de mi habitación. Los días siguientes fueron un descenso lento. Empecé a notar cosas pequeñas, detalles fáciles de ignorar si uno quiere engañarse. Sombras que parecían moverse cuando giraba la cabeza. Susurros que se mezclaban con el ruido del tráfico. Objetos desplazados en mi escritorio cuando volvía a la habitación. Pero hubo algo que me convenció de que ya no era simple sugestión. Una tarde encendí el portátil solo para trabajar sin conexión. No tenía internet, no había abierto ningún programa. Aún así, de repente, se abrió una ventana en blanco. Dentro, una frase escrita con letras torcidas, como si alguien hubiera tecleado con manos temblorosas. ¿Sigues ahí, Jack? Me quedé mirando la pantalla sin moverme. Cerré el portátil con violencia, como si eso pudiera detenerlo. Pero desde ese día, sé que lo que se había colado en mi vida no dependía ya de la red. Comenzaron las alucinaciones, o al menos eso quiero creer que eran. Caminaba por la calle y veía reflejos en escaparates. Un hombre de sotana negra, siempre detrás de mí, pero cuando me giraba no había nadie. En un vagón del metro, escuché un rezo en voz baja justo detrás de mi oreja. Me giré y el asiento estaba vacío. El diario hablaba de eso también. Lo recordaba bien. Decía que las entidades buscan una grieta. No necesitan grandes portales, ni sacrificios,
ni rituales de sangre. Basta con un gesto mínimo. Leer, escuchar, aceptar, una rendija por la que deslizarse. Empecé a soñar cada noche con la misma escena. La iglesia. Siempre la iglesia. Pero cada vez había más detalles. El suelo cubierto de cera derretida, las estatuas con los ojos vendados, el aire cargado de un olor dulzón, parecido al hierro oxidado. En el altar siempre alguien distinto. Un niño, una anciana, un hombre joven. Todos me miraban con la misma sonrisa torcida y me repetían en silencio la palabra. Pronto, intenté deshacerme del portátil. Lo tiré en un contenedor a varios kilómetros de casa. Me sentí liberado por unas horas, hasta que al regresar lo encontré apoyado en la puerta de mi apartamento. Encendido. La pantalla mostraba una página negra con letras rojas que latían como si fueran un corazón. No puedes huir, Jack. Desde entonces, cada día es un recordatorio. No importa si estoy en casa, en la calle o rodeado de gente. Siempre hay señales. Un rezo susurrado en una lengua que no conozco. Una palabra escrita en un cartel que no debería estar ahí. Un rostro que me observa demasiado tiempo desde una multitud. Sé que no estoy poseído, no todavía. No hay voces en mi garganta ni convulsiones en mi cuerpo. Pero ellos están aquí, en el aire, en los rincones, en los sueños, aguardando. Lo que aquel exorcista escribió era verdad. Los demonios nunca se van del todo. Y ahora me doy cuenta de que el diario no era un aviso para cualquiera. Era una trampa, un anzuelo lanzado en la Deep Web, esperando a que alguien curioso, alguien como yo, lo encontrara y lo abriera. La última vez que me atreví a revisar el portátil, encontré un nuevo archivo. Se llamaba Registro 2. No he tenido el valor de reproducirlo aún, pero no importa. Cada noche, al cerrar los ojos, lo escucho igualmente. La misma voz grave, áspera, murmurando dentro de mí. Y siempre con la misma palabra. Pronto. Y sé, con una certeza que me hiela los huesos, que no es una advertencia, es una promesa. Si te ha helado la sangre esta historia del diario del exorcista, deja tu like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué parte te aterró más. Y si te atreverías a buscarlo en la Deep Web. Soy empresario en Nueva York y hasta hace unos días creía que la vida funcionaba con reglas claras. Todo cambió un jueves por la tarde, cuando mi hija Emily, de 10 años, desapareció de mi mundo sin previo aviso. Estaba en mi despacho revisando informes cuando mi teléfono vibró. Un número desconocido había enviado un mensaje. Tu hija está con nosotros. Cada segundo que leas esto, su seguridad depende de ti. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, algo ridículo que podía ignorar. Pero entonces recibí otra notificación y mi corazón se detuvo. Una foto de Emily, dormida en su cama, tomada desde tan cerca que podía ver cada detalle de sus pestañas. No había señales de violencia, solo control absoluto. La calma de su rostro era un cuchillo en mi pecho. Los mensajes continuaron llegando, siempre fríos, siempre precisos. La primera instrucción fue clara: transferir una gran suma de dinero en criptomonedas. Cada minuto que dudaba, cada segundo que me quedaba paralizado frente a la pantalla, parecía aumentar el riesgo para ella. Intenté respirar, convencido de que podía pensar con claridad, pero la sensación de impotencia me estrangulaba. Esa noche no pude dormir. Revisé la Deep Web buscando pistas, algún hilo que me condujera a quienes habían tomado a mi hija. La Deep Web es un laberinto sombrío, un mundo donde la vida se compra, se vende y se manipula sin que nadie levante un dedo. Encontré foros donde se discutían secuestros virtuales, transacciones imposibles de rastrear y contratos de miedo que nadie cuestionaba. La idea de que alguien pudiera organizar todo esto sin dejar rastro me llenaba de terror. Al día siguiente recibí un nuevo video. Emily estaba jugando con su peluche favorito, el que le había comprado para su cumpleaños. Pero había algo inquietante en la grabación. El juguete cambiaba de lugar,
La comida desaparecía de su plato si no seguía ciertas instrucciones que yo debía cumplir. Era un control sutil, psicológico, diseñado para que yo sintiera culpa y miedo simultáneamente. Cada detalle estaba calculado para romperme por dentro. Intenté hablar con la policía, pero explicar que alguien había secuestrado a mi hija usando solo la Deep Web me hacía parecer paranoico. Los agentes escuchaban con escepticismo, como si estuviera inventando una pesadilla tecnológica. Me pidieron paciencia, protocolos, esperas que yo no podía permitirme. Cada hora que pasaba sin poder actuar era un martillo golpeando mi mente. Durante esos días, los mensajes se volvieron más específicos y más crueles. No me pedían solo dinero, querían información sobre mis cuentas, mis contactos, mis decisiones empresariales. Cada instrucción venía con un recordatorio implícito. Si fallaba, Emily sufriría. Empecé a sentirme atrapado en un mundo que no entendía, donde mi vida se reducía a un juego de decisiones imposibles, y mi hija era la ficha más valiosa. Una tarde recibí un mensaje que me heló la sangre. Queremos que sientas lo que significa perderla. Solo entonces entenderás nuestro precio. Junto con él, un video donde Emily parecía jugar con alguien más, un adulto invisible cuya presencia no se mostraba directamente, pero cuya influencia era clara. No había violencia explícita, solo manipulación, y aún así el impacto emocional fue devastador. Comprendí que no necesitaban amenazarla físicamente. Ya me habían atrapado, me habían convertido en prisionero de la incertidumbre y el miedo. Cada día era una tortura. Revisaba mis correos, mis cuentas, mis movimientos con la desesperación de alguien que teme equivocarse y perderlo todo. Mi mente se fragmentaba entre la preocupación por mi hija y la sensación de que cualquier paso en falso podría ser irreversible. Las noches eran peores. Escuchaba los sonidos de mi casa vacía y me preguntaba dónde estaría Emily. ¿Qué estaría pensando si me recordaba? Cada segundo era un recordatorio cruel de que mi control sobre su vida se había desvanecido. Incluso los momentos más pequeños, como ver su habitación vacía, se habían transformado en recordatorios del vacío que sentía. Cada juguete en su estantería parecía acusarme de mi impotencia. Cada fotografía antigua de nosotros juntos era un golpe emocional que me recordaba la normalidad que había perdido. En medio de todo esto, comprendí que la batalla no era física, sino psicológica. Los secuestradores tenían un poder que no se medía en fuerza ni armas. Tenían la habilidad de manipular mi mente, de controlar mi miedo y mi culpa. Cada mensaje, cada foto, cada instrucción estaba calculada para mantenerme al borde del pánico y de la desesperación. El horror de esos primeros días no era ver a Emily en peligro físico, sino entender que alguien más había entrado en nuestras vidas, en nuestra rutina, y la había transformado en un escenario de terror controlado. No podía abrazarla, no podía protegerla, solo podía seguir sus instrucciones, cumplir con sus demandas y esperar que eso fuera suficiente. Y así, mientras la ciudad seguía su ritmo indiferente, yo estaba atrapado en un laberinto oscuro de decisiones imposibles, mensajes fríos y fotos que me desgarraban el alma. Sabía que cada segundo contaba, que cada error podía ser irreversible, y sin embargo, sentía que estaba completamente indefenso. Era el miedo en su forma más pura, silencioso, calculado y absoluto. Los días se transformaron en semanas, y cada mensaje de los secuestradores parecía medir mi resistencia. No era solo el dinero lo que exigían, querían información sobre mis cuentas, mis contactos, incluso detalles de mis operaciones empresariales. Cada instrucción que seguía me hacía sentir que estaba cruzando límites que jamás imaginé atravesar, límites que comprometían no solo mi seguridad, sino mi dignidad. Cada decisión se sentía como un cuchillo afilado, y yo debía elegir entre perder a Emily o perderme a mí mismo en el proceso. Recuerdo una noche en particular. Me enviaron un video en el que Emily parecía aprender a obedecer instrucciones que yo debía seguir. Cada movimiento que hacía estaba condicionado a mis decisiones. Cada sonrisa, cada gesto, era un recordatorio de que mi vida ya no me pertenecía. La veía sonreír mientras yo sentía que me desmoronaba por dentro.
Mi corazón se rompía en 1000 fragmentos al ver cómo alguien más controlaba lo que debía ser mi mundo más sagrado. Intenté pensar en alternativas. Intenté encontrar la manera de rastrear a los secuestradores, pero la Deep Web es un laberinto sin salida. No hay caminos claros, no hay reglas, solo sombras y códigos. Cada intento de contactar expertos me hacía sentir más vulnerable, más consciente de que cada segundo contaba y que cada error podía ser irreversible. La presión me estaba consumiendo y empecé a notar cambios en mí mismo. Ansiedad constante, insomnio, paranoia. Cada sonido de mi apartamento me parecía sospechoso. Cada notificación de mi teléfono me hacía temblar de miedo. Los secuestradores intensificaron sus métodos. Ya no se trataba solo de transferencias de dinero o información privada. Comenzaron a enviarme instrucciones que afectaban directamente a la rutina de Emily, la forma en que comía, dormía y se movía dentro de la casa donde la tenían. Cada mensaje estaba calculado para manipularme, para que sintiera que no tenía control sobre nada. Era un terror silencioso, psicológico, que no dejaba cicatrices visibles, pero que desgarraba el alma. Una tarde, después de seguir al pie de la letra otra de sus instrucciones, recibí un mensaje que me hizo cuestionar todo. Si quieres volver a verla, deja de buscar respuestas y haz exactamente lo que te decimos. Hazlo bien, Jack. Esa frase me persiguió durante horas, clavada como un dardo en mi mente. Me di cuenta de que no había margen para errores, de que mi desesperación estaba siendo utilizada en mi contra. Cada clic, cada movimiento digital podía hacer la diferencia entre recuperar a Emily o perderla para siempre. Finalmente llegó la instrucción final, una transferencia de dinero mucho más alta que las anteriores, combinada con la entrega de información personal extremadamente sensible. Todo debía hacerse a la perfección. Con el corazón latiendo descontrolado, con las manos temblando, realicé la transacción. Cada segundo se sentía como una eternidad. Y luego, después del último clic, el silencio absoluto. Ningún mensaje amenazante, ninguna nueva instrucción. Solo un mensaje final. Tu hija está a salvo. Todo ha terminado. La llamé de inmediato. Su voz, temblorosa pero viva, me atravesó como un rayo. Alivio, miedo y culpa se mezclaban en un torbellino que no podía controlar. Estaba con ella, pero sabía que parte de su inocencia se había perdido en ese mundo oscuro y que una parte de mí también había quedado atrapada allí. Durante los días siguientes, intenté recomponer nuestra vida. Cada abrazo, cada sonrisa, estaba teñida de la experiencia reciente. Emily me miraba con ojos que ya no eran completamente infantiles. Había visto demasiado y yo había perdido parte de mi protección como padre. La rutina volvió lentamente, pero el miedo seguía allí, latente, recordándome que la seguridad que damos por sentada es solo una ilusión. Aprendí que la Deep Web no solo roba dinero, roba tranquilidad, confianza y, en algunos casos, una parte de tu alma. La sensación de vulnerabilidad permanece incluso cuando la pesadilla ha terminado. Nunca olvidaré cómo un simple mensaje cambió mi mundo, cómo un clic controló mi vida y cómo la desesperación puede ser utilizada como arma. Ahora, cada vez que miro a Emily, siento un peso que no desaparece. Cada sonrisa suya es un recordatorio del precio que pagamos por nuestra vida cotidiana y de lo rápido que todo puede transformarse en una pesadilla. Nunca imaginé que la seguridad, la calma y la inocencia pudieran ser tan frágiles. Y nunca olvidaré que, en aquel mundo oscuro y silencioso, el miedo se convirtió en la moneda más poderosa. No debería haber hecho clic en aquel enlace. Y ahora no puedo dejar de preguntarme qué estaba mirando realmente. Lo que voy a contarles ocurrió hace apenas unas semanas, aunque cada vez que cierro los ojos me parece que fue ayer. Mi hermano, Lucas, siempre ha sido más curioso que yo. Una noche, mientras navegábamos sin rumbo por internet, tropezó con un hilo en un foro que prometía algo que llamaron directos sin sentido en la Deep Web. Yo no tenía ni idea de lo que eso era, y probablemente hubiera sido mejor que siguiera sin saberlo. Lucas estaba fascinado.
Me insistió para que le acompañara, y después de un rato de discusión, acepté. Tuvimos que instalar varios programas, configuraciones complicadas y capas de anonimato. Todo parecía un ritual absurdo, pero él estaba emocionado, y yo no quería quedarme atrás. Encendimos los ordenadores en la habitación de siempre, pero con una tensión diferente, como si la luz de la pantalla fuera demasiado intensa y mostrara algo que no debíamos ver. Al principio, los directos eran extraños pero inofensivos. Calles desiertas a horas imposibles, habitaciones vacías, objetos que se movían de manera casi imperceptible. Lucas estaba encantado. Comentaba cada detalle como si fuera un juego, mientras yo sentía que algo en el fondo de mi estómago se tensaba. Cada escena tenía un silencio particular, un peso que no podía explicar. La sensación de que alguien nos observaba, aunque imposible, crecía con cada vídeo. Pronto nos dimos cuenta de que no eran vídeos pregrabados. Había algo en la manera en que las personas aparecían en la cámara. Un hombre sentado frente a un ordenador, sin moverse, sin hablar, pero con una mirada que parecía atravesarnos. Lucas lo llamaba performance, pero yo sabía que no había actuación, que no había truco. Había algo genuinamente perturbador en la quietud, en la forma en que parecían existir en un mundo paralelo que nos estaba mostrando sin querer. Las transmisiones empezaron a complicarse. No eran solo escenas aleatorias. Un hombre comiendo solo, una mujer acariciando un animal muerto, un niño jugando mientras alguien murmuraba detrás. Cada gesto, cada movimiento parecía calculado para generar incomodidad, aunque no podíamos identificar por qué. A veces nos quedábamos horas frente a la pantalla, incapaces de apartar la mirada, con la respiración contenida, preguntándonos qué clase de personas podían pasar horas así, haciendo cosas que no tenían sentido. Intenté cerrar la pestaña varias veces, pero Lucas insistía. «Es solo curiosidad, Jack. No te pasa nada. Es internet». Su entusiasmo era contagioso, pero cada vez que decía eso, algo en mi interior se encogía. No había fantasmas ni persecuciones, solo personas reales haciendo cosas que parecían inútiles, y aún así, perturbadoramente importantes para ellos. Al tercer día, algo cambió. Los directos empezaron a mostrar detalles de nuestra propia vida. Un vaso sobre la mesa, la lámpara rota que nadie había reparado, nuestra planta marchita. Lucas decía que era coincidencia, pero yo sabía que no lo era. La sensación de vigilancia se intensificaba, y con ella el miedo. Cada movimiento que hacíamos parecía observado por ojos invisibles, por una cámara que existía solo para nosotros. Una madrugada, un directo comenzó por sí solo. No lo habíamos abierto, no había enlace alguno en la pantalla. Mostraba nuestra sala exacta, con cada detalle reflejado tal como estaba en ese momento. Mi corazón se aceleró y Lucas trató de calmarme, pero su voz sonaba vacía, temblorosa. No había explicación racional, no había cámaras visibles, nadie podía estar allí, y aún así estábamos siendo mirados. Con cada directo nuevo, la sensación de tiempo se deformaba. Pasaban horas que no podíamos contar, y los días se mezclaban con la noche sin que nos diéramos cuenta. Lucas empezó a murmurar nombres y frases que había visto en los vídeos, como si los hubiera interiorizado de forma automática. Yo me mantenía en silencio, observando cada movimiento, sintiendo que algo dentro de mí se estaba rompiendo lentamente, una mezcla de curiosidad y horror que no podía detener. A medida que explorábamos más, aparecían detalles extraños, objetos fuera de lugar, gestos absurdos, personas caminando en círculos, tocando cosas sin motivo. Todo parecía carecer de sentido, y aún así nos atrapaba. Cada directo era un recordatorio de nuestra vulnerabilidad. Nadie nos perseguía, nadie nos amenazaba, pero el simple hecho de mirar nos conectaba con un mundo que no debíamos conocer. Y entonces sucedió algo que cambió todo. Un directo mostró a alguien idéntico a Lucas, sentado en nuestra sala, haciendo exactamente lo que él hacía en ese momento. Nos miramos, paralizados, incapaces de reaccionar. Intentamos cerrar todo, apagar el router,
desconectar la corriente, pero el vídeo persistió. Allí estaba, reflejando cada uno de nuestros movimientos, como si hubiera roto la barrera entre la pantalla y la realidad. Desde ese momento, nada volvió a ser normal. Cada sonido, cada sombra, cada gesto en casa me recordaba la existencia de aquel mundo, invisible pero presente. Lucas y yo comenzamos a compartir miradas silenciosas, conscientes de que algo nos seguía, algo que no tenía sentido, pero que nos observaba, siempre. Y aunque intentamos ignorarlo, no pudimos. Cada directo, cada escena absurda y perturbadora, había dejado una marca que no se borraría jamás. A los pocos días, los directos empezaron a cambiar de forma más sutil, pero también más perturbadora. Ya no eran solo personas haciendo cosas extrañas. Los vídeos parecían diseñados para jugar con nuestra mente. Había escenas que mostraban habitaciones que conocíamos, pero con detalles distintos, apenas perceptibles. Una silla que antes estaba rota, un cuadro torcido, luces encendidas donde antes no había nada. Lucas me decía que eran alteraciones mínimas. No significa nada, pero yo sabía que cada cambio estaba hecho para que lo notáramos, y el simple hecho de observarlo nos atrapaba más y más. Una tarde, mientras revisábamos un directo, algo inesperado sucedió. La transmisión mostraba un pasillo oscuro con un niño caminando hacia la cámara. Parecía normal al principio, pero sus movimientos eran extraños, torpes, y no emitía ningún sonido. Lo que nos heló la sangre fue que el niño llevaba nuestra ropa, la chaqueta que Lucas había dejado colgada esa misma mañana. Nos miramos y por un instante pensé que estaba soñando, pero la sensación de realidad era demasiado intensa. Lucas trató de reírse, pero su risa sonaba nerviosa, forzada. Con cada nuevo directo, la línea entre la realidad y lo que veíamos en pantalla se difuminaba. Había vídeos que mostraban nuestra propia cocina, pero con la comida reorganizada en patrones extraños. Vasos alineados de forma simétrica. Platos apilados con precisión imposible. Otros mostraban nuestra sala, pero con el reloj adelantado varias horas o con luces encendidas que nosotros no habíamos tocado. Comenzamos a sentir que nuestra casa misma estaba siendo observada, como si cada objeto tuviera su propia conciencia. Una noche, Lucas desapareció por unos minutos mientras revisábamos un directo que parecía eterno. Cuando volvió, estaba pálido, temblando y murmuraba palabras que no tenían sentido. Intenté preguntarle qué había pasado, pero no podía formar frases coherentes. Solo repetía fragmentos de los directos como si fueran instrucciones o mensajes codificados que él debía transmitir. No pude dormir esa noche. Cada sonido me parecía un aviso. Cada sombra, un espectador silencioso que nos acechaba desde la pantalla. Entonces, los directos comenzaron a sincronizarse de manera más inquietante. Mostraban acciones que estábamos haciendo en tiempo real. Yo me levantaba y la cámara lo mostraba unos segundos después. Lucas movía un brazo y el mismo gesto aparecía en el vídeo. No había forma de que eso fuera coincidencia. Intentamos desconectarlo todo, apagar los ordenadores, las luces, incluso cerrar ventanas, pero los directos persistían, como si nos siguieran en un espacio que no era físico. Empezamos a notar que las personas en los vídeos no solo repetían acciones, sino que parecían comunicarse entre sí sin palabras, intercambiando gestos, miradas o movimientos de manera que solo nosotros podíamos percibir. Era como si cada directo fuera una especie de ritual silencioso, una coreografía absurda diseñada para alterar nuestra percepción de la realidad. Cada vez que cerrábamos un vídeo, nos sentíamos desorientados, con la sensación de que habíamos perdido algo importante, algo que no podíamos recordar conscientemente. Una noche, el vídeo más perturbador hasta entonces apareció sin previo aviso. Mostraba nuestra propia sala, con alguien idéntico a Lucas sentado en el sofá, haciendo exactamente lo que él hacía en ese momento, moviéndose, suspirando, incluso mirando hacia mí con una expresión idéntica. Nos quedamos paralizados, incapaces de reaccionar. Intentamos cerrar el vídeo, apagar todo, desconectar la corriente, pero la transmisión permanecía inmutable, reflejando cada uno de nuestros movimientos.
Fue en ese momento cuando comprendí que ya no éramos simples espectadores. Habíamos sido absorbidos por ese mundo absurdo y nos habían convertido en parte de él. A partir de ese día, cada sonido en la casa, cada sombra que se movía en el rabillo del ojo, me parecía una presencia. Lucas y yo empezamos a hablar menos, compartiendo miradas silenciosas llenas de miedo y reconocimiento mutuo. Sabíamos que algo nos estaba siguiendo, algo sin motivo, sin sentido, que existía solo para observarnos. Los directos habían dejado una marca invisible en nuestra realidad, y aunque intentamos ignorarlos, cada objeto, cada gesto, cada rutina diaria nos recordaba su existencia. Ahora vivo con una sensación constante de vigilancia silenciosa. Cada vez que Lucas y yo nos cruzamos en casa, sabemos que algo de aquel mundo sigue ahí, invisible pero presente, observando y esperando. Y aunque nadie nos persigue, ni nos habla, ni nos amenaza directamente, sé que nunca podremos olvidar lo que vimos. Los directos sin sentido nos enseñaron que hay cosas en este mundo que simplemente no deberían ser vistas, y que la curiosidad tiene un precio que jamás podremos pagar completamente. Nunca imaginé que un solo error pudiera cambiar mi vida para siempre. Jamás pensé que la desesperación me empujaría a hacer algo tan irracional. Pero hay momentos en los que las decisiones parecen surgir solas, impulsivas. Y una vez tomadas, no hay vuelta atrás. Era 2016. Las deudas me aplastaban. Cada factura que llegaba era un recordatorio de mi incapacidad. Y la hipoteca se sentía como una soga que me ahogaba poco a poco. Había intentado todo: trabajar horas extra, vender cosas que significaban algo para mí, pedir préstamos a familiares y amigos, pero nada era suficiente. Cada intento parecía abrir una ventana a la esperanza y cerrarla de inmediato. La presión de tener que mantener a mi familia me hacía sentir que mi propia vida estaba escapando de mis manos. Una tarde, sentado frente a la computadora, con el sonido de mis hijos jugando en la habitación de al lado, sentí una mezcla de agotamiento y desesperación que casi me paralizó. Fue entonces cuando, por pura curiosidad y un impulso que no entendía, comencé a explorar la Deep Web. Sabía de su reputación, historias de terror, personas que desaparecían, negocios ilegales, trampas que nadie salía a contar. Sin embargo, algo en mi interior me decía que debía buscar allí, aunque solo fuera una salida temporal. Pasé horas navegando entre foros oscuros, enlaces extraños y advertencias que parecían susurrar en mi cabeza. Fue agotador y aterrador. Pero cuando ya estaba a punto de rendirme, apareció un mensaje que me hizo detener el corazón por un instante. Solo necesitas tomar algunas fotos. Te pagamos de inmediato. No hay preguntas. El mensaje era simple, directo, y por alguna razón me resultó imposible ignorarlo. Al principio pensé que era una broma, o peor, una trampa. Pero la desesperación pesaba más que el miedo. La cantidad de dinero que ofrecían era suficiente para cubrir mis deudas, pagar la hipoteca y, por primera vez en mucho tiempo, respirar sin sentir que estaba a punto de ahogarme. Me dije a mí mismo que sería solo un trabajo, algo pasajero, un modo de salir de mi espiral descendente. Y a pesar de un pequeño latido de alarma en mi mente, acepté. El primer encargo llegó al día siguiente. Me pedían algo que, a simple vista, parecía inocuo: tomar fotos de paisajes urbanos, parques, calles y algunos puntos de interés de la ciudad. La sensación de lo absurdo me hizo dudar por un instante. ¿Alguien realmente pagaría por esto? Aún así, recogí mi cámara y salí, mezclándome entre los transeúntes, intentando no pensar demasiado en lo que estaba haciendo. Al principio, todo fue rutinario. Caminaba por las calles, capturando la luz del atardecer sobre avenidas vacías, plazas llenas de gente, parques donde niños jugaban ajenos a mi presencia. Cada clic de la cámara me parecía casi terapéutico. El dinero llegó rápido, sin preguntas ni complicaciones. Por primera vez en meses sentí que podía respirar. Todo parecía tener sentido: tomar fotos, enviarlas, recibir dinero. Era fácil, casi como un juego que nadie más podía ver. Pero pronto la sensación de seguridad comenzó a resquebrajarse.
Las solicitudes se hicieron más frecuentes y precisas. Ya no eran paisajes, eran personas. Primero multitudes, luego grupos más pequeños y finalmente individuos específicos. La primera vez que me pidieron fotografiar a alguien en particular, una mujer en el centro de la ciudad, sentí un nudo en el estómago. La descripción era precisa: altura, color de cabello, vestimenta. Mi primera reacción fue detenerme y borrar la orden, pero el dinero seguía llegando si cumplía. Y algo dentro de mí, esa mezcla de miedo y necesidad, me empujó a obedecer. Con el tiempo, las instrucciones se volvieron más complicadas. Me pedían que siguiera a las personas durante días, observando sus rutinas, grabando videos cortos de sus movimientos, anotando horarios y patrones de comportamiento. Cada encargo me hacía sentir como un espectador invisible en la vida de alguien, y la paranoia comenzó a crecer. Empecé a notar sombras a mi alrededor, rostros desconocidos que paré. El miedo y la culpa comenzaron a mezclarse. Las órdenes que recibía no eran violentas, al menos no directamente, pero el simple hecho de observar a personas desprevenidas, de invadir su intimidad sin que lo supieran, me hacía sentir sucio, cómplice de algo que no entendía del todo. Aún así, el dinero seguía llegando y la necesidad de proteger a mi familia me mantenía atrapado. Hubo noches en las que revisaba mis fotos. Cada imagen me parecía una condena silenciosa. La ciudad que antes me resultaba familiar y cómoda se convirtió en un laberinto de miradas sospechosas y lugares donde podía estar siendo observado. Comencé a variar mis rutas, a tomar precauciones, pero el sentimiento de estar atrapado se hacía más fuerte cada día. La Deep Web, con su anonimato absoluto, había logrado que mi vida cotidiana se volviera un juego de sombras y silencios, y yo no tenía escapatoria. Incluso los momentos cotidianos empezaron a sentirse extraños. Cruzar una avenida, tomar un café, caminar por un parque. Todo parecía una prueba, un escenario en el que yo era observado y evaluado. La línea entre la realidad y la sensación de vigilancia se volvió difusa. Cada ruido, cada movimiento inesperado, cada mirada prolongada era un recordatorio de que yo ya no controlaba nada. Y aún así, seguía obedeciendo. Cada foto era una pequeña rendición, un paso más hacia un abismo del que no sabía si podría regresar. La desesperación que me llevó hasta allí se mezclaba con la culpa, y cada día que pasaba sentía que mi propia vida se transformaba en algo irreconocible. Una existencia atrapada entre la necesidad, el miedo y la sombra invisible que me seguía a todas partes. Todo cambió la tarde en que recibí la orden de la niña en el parque. La descripción era vaga, pero suficiente para que mi estómago se revolviera. Sabía que no debía hacerlo. Sabía que estaba cruzando una línea que no tenía retorno. Aún así, el miedo me empujó a salir de casa. La voz de la Deep Web resonaba en mi mente. Si no obedecía, ellos vendrían por mí, por mi familia. Cuando llegué al parque, la niña reía, completamente ajena a mi presencia. Su inocencia era abrumadora, y cada foto que tomaba sentía que perforaba mi alma. Fue un instante de terror absoluto, pero también de clarividencia. Comprendí que mi participación había cambiado algo irreparable. Esa noche, al revisar las noticias, la confirmación fue brutal. La niña había desaparecido. Mi culpa me devoraba. Intenté pensar en excusas, en razones que me absolvieran, pero sabía la verdad. Yo había contribuido, aunque solo fuera con una cámara. Las amenazas comenzaron de inmediato. Fotos de mi casa, de mis hijos, mensajes que detallaban nuestra rutina diaria. Cada sonido en la noche parecía un aviso. Cada sombra se convertía en un posible observador. Una madrugada, encontré un video de mi hijo menor jugando en el patio trasero, capturado con una claridad que era imposible sin estar presente. Sentí que el aire me faltaba, que mi mundo se desmoronaba. La Deep Web se había convertido en un enemigo invisible que controlaba cada rincón de mi vida. Intenté ignorar las órdenes, pero los pagos dejaron de llegar, y con ellos, la sensación de seguridad que me permitía sostenerme. Cada día era una mezcla de miedo y cálculo. Cambiaba rutas, evitaba lugares,
Vigilaba cada paso de mis hijos. Pero no importaba cuánto me esforzara, la presión seguía aumentando. Los mensajes se volvieron más directos. Fotos en tiempo real, videos cortos, instrucciones de lugares específicos. La sensación de ser un peón en un juego macabro era ineludible. Hubo un día en que me obligaron a entrar en un edificio vacío para tomar fotos de una familia que no conocía. La sensación de invadir la intimidad de otros, de acechar sin ser visto, me hizo temblar como nunca antes. Sentí que estaba perdiendo mi humanidad. Cada clic de la cámara era un recordatorio de lo que había dejado atrás. Mi tranquilidad, mi inocencia, la confianza de mi propia familia. Mi paranoia creció hasta límites insoportables. Cada vez que alguien miraba mi casa desde la calle, cada cámara visible, cada timbre inesperado me hacía saltar. Incluso mis sueños se convirtieron en pesadillas recurrentes. Veía sombras moviéndose en los parques. Escuchaba risas de niños que desaparecían. Sentía pasos que no podía identificar. La realidad se mezclaba con la imaginación, y yo ya no sabía qué parte de mi vida era segura. Fue entonces cuando comprendí que no podía seguir viviendo así. Decidí mudarme, cambiar nuestras identidades y borrar cualquier rastro digital que pudiera acercarlos a mí. Destruí computadoras, teléfonos, cuentas en línea. Cada día era un ejercicio de paranoia calculada. Rutas nuevas para el colegio, hábitos distintos para las compras, una vida reconstruida en secreto. Pero incluso después de alejarnos, la sensación de ser observado persistía. Cada cámara, cada mirada fija, me recordaba que nunca podría escapar completamente. Cada vez que escuchaba un clic cercano, un flash de luz o una cámara desconocida, sentía un peso en el pecho que me impedía respirar. Sabía que lo que había comenzado como un trabajo inofensivo me había marcado para siempre. A veces, en mis sueños, volvía al parque. Veía a la niña sonriendo y corriendo entre los árboles, como si nunca hubiera desaparecido. Pero la risa se transformaba en un grito, y yo corría tras ella sin poder alcanzarla. Cada intento de escapar en mis sueños terminaba igual, con la certeza de que una parte de mí había quedado atrapada para siempre, en la oscuridad que yo mismo elegí. Y entonces comprendí la verdad. La Deep Web no olvida, no perdona, y yo tampoco puedo perdonarme a mí mismo. Cada paso que doy, cada sombra que cruzo, es un recordatorio de que la vida que una vez conocí quedó detrás de un velo oscuro y que yo sigo siendo prisionero de mis propias decisiones, observando y siendo observado, atrapado entre el miedo y la culpa para siempre. Hasta hace un mes, nunca había oído hablar de la Deep Web más allá de los rumores de hackers y archivos prohibidos. Pero la curiosidad me mordía como un frío que no se va. Todo empezó una noche cualquiera, después de un sueño que no podía recordar del todo, pero que me dejó un sabor a vacío en la boca y un sudor frío en la frente. Ese vacío no se parecía a la sensación que uno tiene al despertar tras una pesadilla. Era más profundo, más inquietante, como si algo hubiera tocado partes de mi mente que ni siquiera sabía que existían. Buscaba algo distinto, algo que me hiciera sentir que tenía control sobre mis propios sueños. Había leído vagamente sobre sueños lúcidos, técnicas sencillas que cualquiera podía intentar. Llevar un diario de sueños, hacer chequeos de realidad durante el día, métodos de inducción con sonidos o luces suaves. Pero nada parecía suficiente. La sensación de poder dormir y recordar cada detalle, de controlar cada instante dentro de la mente, era irresistible. Entonces una noche, mientras navegaba sin rumbo en foros y páginas extrañas, encontré un enlace que me llevó a la Deep Web, a un foro reducido, casi secreto, donde usuarios hablaban de algo llamado lucidez extrema. No era un simple control de sueños. Prometían acceder a un nivel de conciencia dentro de los sueños donde uno podía explorar mundos enteros creados por la mente misma, con una claridad que rozaba lo real. La interfaz era minimalista, casi primitiva. Un fondo oscuro, letras verdes que parpadeaban levemente y una lista de hilos con títulos inquietantes como Puertas internas, No todos vuelven o El límite de tu mente.
Había pocos usuarios activos, todos anónimos, y sus relatos eran perturbadores por su realismo. Contaban cómo podían ver, tocar y sentir objetos con la misma nitidez que en la vida real. Cómo podían hablar con personas que parecían tener conciencia propia. Cómo podían viajar por ciudades que nunca existieron, pero sin nada de lo sobrenatural que uno esperaría. Todo parecía seguir reglas lógicas, aunque incomprensibles. Una advertencia se repetía en casi todos los hilos. No te pierdas dentro de ti mismo. No todos vuelven igual. La primera técnica que probé era sencilla. Colocar el teléfono cerca de la almohada con un audio especial que emitía un pulso rítmico apenas perceptible. El efecto era casi imperceptible. Un zumbido leve que parecía fundirse con el silencio de la noche. Cuando cerré los ojos, sentí que mi mente se elevaba, como si flotara por encima de mi propio cuerpo. Era increíble. Los sueños se volvieron vívidos, más claros que nunca. Podía ver cada detalle, oler cada aroma, sentir la textura de los objetos como si fueran reales. Podía recorrer calles de mi infancia y tocar objetos que creía perdidos en la memoria. Y todo parecía tan natural que por un momento dudé si realmente había cerrado los ojos. Pero pronto algo empezó a cambiar. No era un miedo sobrenatural, ni sombras que me observaban. Era una sensación de vigilancia interna, como si mi propia mente estuviera observándose a sí misma. Las imágenes en mis sueños parecían anticipar mis movimientos, reaccionar a mis pensamientos antes de que yo siquiera los formulase. Las personas que aparecían eran extrañamente predecibles, pero sus gestos y miradas tenían detalles que yo no recordaba haber visto. Era inquietante. Parecía que algo más, un fragmento de mi mente desconocido, estaba tomando decisiones dentro de mis sueños. Una noche decidí probar una técnica más avanzada. La inducción prolongada de lucidez profunda. Consistía en alternar periodos de sueño y vigilia, registrando cada fragmento de memoria apenas despertaba, para poder construir puertas dentro del sueño y explorar espacios que se expandían sin límites. La primera noche de prueba fue desconcertante. Al principio, todo parecía bajo control. Podía caminar por un pasillo largo, gris y húmedo, sentir la textura del suelo, escuchar el eco de mis propios pasos. Pero luego noté algo perturbador. Cada objeto, cada persona que aparecía, recordaba mis acciones de la noche anterior, cosas que yo no había hecho todavía. Era como si mis sueños fueran una historia en bucle que se reescribía a sí misma. Recuerdo una noche con una claridad que aún me hiela la sangre. Caminaba por un pasillo iluminado por una luz parpadeante. Cada vez que intentaba concentrarme en despertar, me encontraba en un lugar distinto, como si el sueño se hubiera reconfigurado solo. Escuché mi nombre, pronunciado por alguien, o algo, que sonaba exactamente igual que yo, pero con un tono más grave, apagado, como un eco de mí mismo. El sonido se repetía una y otra vez, acercándose y alejándose al mismo tiempo, imposible de localizar. Desperté de golpe, con el corazón latiendo desbocado, solo para descubrir que no estaba en mi habitación, sino frente a mi escritorio, con el diario de sueños abierto y notas que no recordaba haber escrito. Cada palabra parecía clara, concreta, como si alguien más hubiera estado allí conmigo, registrando cada detalle de mis movimientos y pensamientos. Al día siguiente intenté racionalizarlo. Tal vez era mi mente jugando con la memoria, un efecto del sueño lúcido. Pero los sucesos continuaron. Objetos de mis sueños aparecían en lugares distintos de mi habitación. Recuerdos de escenas que no recordaba vivir se mezclaban con mi día a día. Y cada vez que cerraba los ojos, sentía la misma sensación de vigilancia, de un yo duplicado que observaba y evaluaba cada pensamiento. La curiosidad me impulsó a seguir explorando, a pesar del miedo. Cada noche, nuevas técnicas, nuevos audios, nuevos ejercicios de memoria y lucidez. Cada noche los sueños se volvían más largos, más claros, más peligrosos. Y yo me encontraba atrapado entre la fascinación y la incomodidad. La sensación de estar perdiendo el control de mi propia mente crecía,
como un peso constante que no me dejaba olvidar que aquello ya no era solo un juego. Las noches siguientes fueron peores. Los sueños se prolongaban hasta el amanecer, y cada vez que despertaba, me costaba distinguir si ciertas imágenes eran recuerdos de la vida real o fragmentos de sueños. Comenzaron a aparecer detalles minúsculos pero inquietantes. Un objeto cambiado de lugar, un olor que no reconocía, un reflejo en el espejo que tardaba un segundo más de lo normal en reaccionar. Todo parecía un hilo invisible que conectaba lo que soñaba con lo que vivía despierto, y no había manera de romperlo. Intenté detenerme, dejé de usar los audios, cerré las sesiones en los foros y tiré las notas. Pero ya era demasiado tarde. La mente tenía memoria propia y mis sueños comenzaron a filtrarse en la vigilia. Una frase dicha por alguien en la calle era idéntica a algo que había escuchado en un sueño. Una posición de un objeto de mi habitación coincidía con la escena de un sueño que apenas recordaba. Cada coincidencia me hacía preguntarme si alguna vez había estado realmente despierto. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, vi a un hombre que parecía idéntico a una figura recurrente de mis sueños. No le había visto antes, pero su mirada era tan familiar que me obligó a retroceder. No me habló, solo me observó unos segundos antes de desaparecer entre la multitud. Esa misma noche, apareció de nuevo en un sueño lúcido, exactamente igual, con el mismo gesto y la misma expresión. Empecé a sentir que estaba siendo observado no por alguien fuera de mí, sino por un fragmento de mi propia mente que había cobrado independencia. Pronto desarrollé otra alteración, voces apenas perceptibles en momentos de silencio, como fragmentos de conversaciones de sueños que continuaban después de despertar. No eran gritos ni advertencias, eran simples susurros, voces que imitaban a conocidos y desconocidos, que repetían fragmentos de ideas que no recordaba haber pensado. Me preguntaba si estaba inventando todo, pero incluso objetos de mi entorno comenzaron a mostrar detalles que solo había visto en sueños. Una lámpara torcida, un cuaderno abierto en una página que no había escrito, un reloj marcando una hora que no correspondía a ninguna realidad. Decidí entonces probar un experimento arriesgado, prolongar el sueño lúcido hasta casi perder la noción del tiempo. Preparé notas, audios y alarmas para registrar cualquier fragmento de recuerdo. Al principio fue increíble. Construí un bosque inmenso, con árboles que se mecían, con un viento que solo existía en mi mente. Podía caminar kilómetros sin tocar nunca el suelo real. Podía hablar con personas que parecían tener vida propia, capaces de recordar conversaciones que no había tenido. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. La sensación de vacío absoluto se extendió. Ya no había figuras, ni sonidos, ni colores. Solo la conciencia de mí mismo, flotando en un espacio infinito. Sentí que cada pensamiento era un hilo que podía romperse, que podía arrastrarme hacia algo indefinido, un vacío que amenazaba con absorber toda noción de tiempo y realidad. Intenté despertar, grité dentro de mí mismo, pero no hubo retorno inmediato. Todo era silencio, vacío y la certeza de que había abierto algo que no podía cerrar. A la mañana siguiente, desperté cubierto de sudor, temblando, con la sensación de que algo había escapado conmigo del sueño. Miré alrededor de mi habitación y vi un objeto que no recordaba haber movido. Un espejo pequeño apoyado en el suelo, con una grieta que no estaba antes, como si el vacío del sueño hubiera dejado una marca tangible en el mundo real. Desde ese día, cerrar los ojos se volvió un acto de miedo. Cada parpadeo podía arrastrarme de nuevo a ese espacio donde la lucidez absoluta se convierte en una prisión. Los días se mezclaban con las noches. Mi mente ya no diferenciaba entre vigilia y sueño. A veces me encontraba recordando escenas que no había vivido, otras veía detalles de la vigilia dentro de mis sueños. Cada intento de escribir un diario de sueños era inútil, porque cada palabra parecía escapar de mí y aparecer escrita de manera diferente, como si otra conciencia la hubiera modificado. Una noche, me atreví a cerrar los ojos deliberadamente, con la intención de enfrentar aquello que me había atrapado. Aparecí en un pasillo interminable, con luces parpadeantes que nunca se apagaban del todo. Las paredes estaban cubiertas de notas,
frases y símbolos que no entendía, pero que parecían escritas por mí y por alguien más a la vez. Cada paso que daba resonaba en un eco de mis propios pensamientos, y comprendí con horror que no estaba solo. Había fragmentos de mi mente que habían cobrado autonomía, que observaban, analizaban y manipulaban mis recuerdos y sueños. Ahora escribo esto mientras intento no dormirme. Cada palabra que pongo es un ancla, un intento de mantenerme en el mundo que conocía antes de abrir aquella puerta digital en la Deep Web. Sé que hay técnicas, audios, métodos y consejos que prometen controlar la mente, pero yo solo puedo decir que hay puertas que no están hechas para abrirse. Y lo peor no es la pérdida de control ni los sueños infinitos. Lo peor es la certeza de que mi propia mente, mi yo más íntimo, se ha vuelto un territorio que ya no me pertenece por completo. Cada noche, cada fragmento de conciencia que intento atrapar puede ser simplemente otro hilo que se me escapa. He aprendido que hay un límite que no debemos cruzar y que la curiosidad puede abrir puertas que nunca podremos cerrar. Y ahora, mientras mis ojos luchan por permanecer abiertos, sé que en cualquier momento puedo caer otra vez en el sueño profundo. Y esta vez, no estoy seguro de si habrá un yo que regrese. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.